la futura vacuna. Hubo grandes anuncios sobre la creación de esta posibilidad de ser inmunizados contra el COVID-19. Se anunció, por ejemplo, en Argentina, un convenio con un laboratorio y la famosa vacuna Oxford. Ahora, desde el Gobierno Nacional, anunciaron que van a realizar una campaña de vacunación masiva que sería única a lo largo de la historia por la gran cantidad de personas que serían inmunizadas. Se habla de 25 millones de dosis de esta célebre vacuna rusa. Para interiorizarnos más sobre este tema, vamos a dialogar con un periodista científico, trabaja en La Voz del Interior y plantea, Lucas Viano, entre otras cosas, que para realizar esta campaña masiva, primero hay que solucionar algunos problemas en cuestión de comunicación. Vamos a charlar con él. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes en Diario Villa María. Yo soy ahí. Gracias, Lucas, por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu percepción respecto de las posibilidades de esta vacuna rusa, de los anuncios realizados por el Gobierno Nacional y del desafío que implica? Porque vemos que mucha gente, hoy por hoy, más allá de la pandemia y de sus efectos, continúa con dudas respecto de lo que pueda llegar a pasar. Bueno, lo que pasa es que hay un problema de comunicación. Esto recién se ha anunciado hace unos días. Entonces es lógico que la gente tenga cierta desconfianza con el tema de la vacuna. Por eso es lo que yo planteo por ahí, que antes de empezar a hacer la campaña de vacunación, que va a ser una campaña muy grande, una de las más grandes que se va a hacer en la historia, no solo en Argentina, sino en el mundo, lo que primero hay que hacer es generar confianza en la gente. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo generamos confianza en la gente? Y bueno, la respuesta es simplemente que hay que acercarle a la gente datos, evidencia, información sobre la efectividad, la seguridad de esta vacuna. Que eso por el momento no está, digamos, porque la información que hay es una información escasa, si se quiere, y no solo de la vacuna rusa, de la Sputnik V, sino también de las otras vacunas. En mayor o menor medida no tenemos la información que se necesita como para avalar la utilización de esa vacuna, ¿no? Hay que esperarla, no estoy diciendo que ahora que no sirva, sino que no está la información todavía. Uh-huh. Lucas, ¿cuál crees de todos estos proyectos que aparecen alrededor del planeta en cuanto al desarrollo de la vacuna? ¿Cuál crees que de estas iniciativas es la que mayor posibilidad tiene de concretarse? ¿Hay algunos datos fehacientes respecto de esto? Bueno, todas las vacunas que están avanzadas, que son alrededor de 12, cuando decimos que están avanzadas es porque han iniciado lo que se llama ensayos clínicos de fase 3. Una vacuna empieza en el laboratorio con ensayos preclínicos que se realizan en animales, modelos animales. Después pasa a una fase 1 con una decena de personas, personas sanas, jóvenes, saludables, que se la vacuna con el objetivo de no tanto de ver la eficacia y la eficiencia, sino más bien de ver la seguridad, que no genere algún cuadro adverso de inmediato, que la descarte de inmediato. Después llega a una fase 2, en donde lo que se busca ya también no solo la seguridad, sino ver la respuesta inmunológica que genera en el organismo. Y bueno, se trata de regular un poco cuál sería la dosis óptima ideal. Todas estas vacunas que están avanzadas han completado la fase 2, o una fase 1-2 que es la combinada, y han empezado la fase 3. En la fase 3, a diferencia de la fase 2, que son centenares de personas, en la fase 3 se trata de vacunar a miles de personas. Y lo que se hace es dividir esas miles de personas en diferentes grupos, pero a grandes rasgos se lo divide en dos grupos. Un grupo va a recibir, recordemos que la vacuna se aplica sobre personas sanas. Ese es un dato muy importante tener en cuenta, que no se puede, digamos, arriesgar o generar un uso compasivo como se hace con algún tratamiento, porque el paciente está grave y bueno, no tiene otra salida, probemos un medicamento. Acá nosotros estamos dándole un medicamento, una vacuna, a una persona sana, por eso tenemos que estar muy seguras. Entonces lo que yo decía, en la fase 3 son miles de personas en dos grupos. Un grupo recibe la vacuna, otro grupo recibe lo que se llama un placebo, que puede ser una vacuna que ya está en el calendario o una inyección con suelo fisiológico. Lo que se busca ahí
que es el dato fundamental, es ver la efectividad de la vacuna, es decir, esa gente se va a exponer al virus, tanto los que están en placebo como los que están en la vacuna en sí, y algunos se van a infectar. Hay que ver cuántos se infectan en el grupo placebo y cuántos se infectan en los que recibieron la vacuna. Lo ideal sería que no se infectara nadie entre los que reciben la vacuna, ¿no? Eso sería una efectividad del 100%, que es algo hoy por hoy impensado para una vacuna de esta primera generación. Lo que busca, por ejemplo, el FDA, que es el organismo que regula los medicamentos en Estados Unidos, es que mínimo tenga un 50% de efectividad. Es decir, que de cada 100 personas que se vacunen, le dé inmunidad a 50, que parece un número muy bajo. Ahora, la vacuna de la gripe tiene una efectividad del 70%, y otras tienen mucho más. Ahora, si vos me decís cuál de todas estas vacunas va a ser la que va a llegar a mejor puerto y va a ser más efectiva, bueno, con la información que hay ahora, eso es difícil de saber. Lo que uno puede observar es que hay vacunas o proyectos que tienen más solidez en los datos y han sido más transparentes a la hora de informar lo que ha ocurrido en la fase 1 y en la fase 2. Y en esa tenemos principalmente a la vacuna de Oxford, con datos mucho más sólidos, que se ha probado en muchas más personas, y que, por ejemplo, ha incluido grupos mayores de 60 años, que sería el grupo que primero se vacunaría según la información que tenemos de la Nación. En cambio, la vacuna rusa, estamos hablando que se la ha probado en ensayos clínicos en alrededor menos de 500 menos de 200 personas, y no se ha probado todavía que se conozca en mayores de 60 años. Eso es los datos que hay ahora circulando, ¿no? Pero eso no indica que la vacuna rusa sea mala y que la de Oxford sea buena. Lo que hay ahora es más información, más transparencia en una, y más se quiere menos datos consolidados y menos información disponible de la otra, que sería la Sputnik V. ¿Y qué podría pasar en caso, por ejemplo, de que la vacuna de Oxford llegue a buen término antes que la vacuna rusa? ¿O ya se da por hecho que la vacuna rusa va a estar primero? Bueno, hasta ayer el gobierno nacional no había firmado acuerdo comercial con ninguna vacuna. Eso es que hay que recalcarlo. Esta información puede variar de un momento a otro, teniendo en cuenta que entre ayer y hoy también se promulgó la ley esta de emergencia dentro de la pandemia para la vacuna, que era lo que se estaba esperando desde el Ministerio de Salud para firmar los acuerdos. Lo que parece más certero, por las conversaciones que yo he podido tener con gente del Ministerio de Salud de la Nación, es que ya estén más cerrados los acuerdos con Pfizer, que es una vacuna que se está probando en ensayo clínico acá en Argentina, y con Oxford AstraZeneca, que es la vacuna cuyo principio activo se está fabricando acá en Argentina. Con esas dos empresas, una inglesa, AstraZeneca, y la otra estadounidense, Pfizer, ya los acuerdos estaban mucho más avanzados, al menos según información del gobierno, que con la rusa. No sé, ahora ha habido un diálogo bilateral entre el presidente Alberto Fernández y Putin, capaz que eso haya acelerado los términos. Pero bueno, las empresas estaban esperando esta ley de emergencia para un poco salvaguardar sus intereses y la posibilidad de que es judicial, teniendo en cuenta que son vacunas que se han desarrollado en tiempo récord, y que bueno, el riesgo de que haya algún problema es mayor que cualquier otra vacuna que se haya desarrollado en los tiempos normales, que son desde 5 hasta 20 años, ¿no? Ojalá que la vacuna que llegue sea efectiva, sí, y llegue lo más pronto posible. Lucas, te mandamos un abrazo, gracias por la atención. Muchas gracias, y simplemente agregar esto, insistir con esto. Lo más importante ahora es que tanto los periodistas como los políticos, los funcionarios y los científicos y las empresas sean transparentes en la información, y que esa información venga desde el sector científico-tecnológico hacia la gente para que, bueno, se genere esta confianza que es necesaria, una dosis de confianza necesaria antes de que vengan las vacunas.